Vamos a la palabra de nuestro bendito Señor. Para ello les pido por favor que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 3. Tesalonicenses, primera 2, 3. Dice Pablo: porque nuestra exhortación no procedió de error, no procedió de impureza, ni fue por engaño. Queridos hermanos y amigos, comenzamos ya el estudio del segundo capítulo de Primera de Tesalonicenses y quiero tocar un tema en particular, o más bien me excusan. Hay un tema en particular en este pasaje y el sermón en esta noche sencillamente lo he titulado El mensaje y el mensajero. El mensaje, por supuesto que estamos hablando del glorioso mensaje del Evangelio, y sobra decirles que cuando me refiero al mensajero, en primera instancia, de manera primaria, estamos hablando del apóstol Pablo. Pero quiero que no perdamos nuestro foco de atención, porque cuando decimos y cuando hablamos el mensaje y el mensajero, creo que hace alusión también a usted como creyente y en especial a todos aquellos que sienten el llamado para predicar el Evangelio. Así que no lo veamos como solamente era Pablo predicando el Evangelio, no lo veamos como solamente es el llamado interno del cual están convencidos aquellos que tienen el deseo de predicar el Evangelio, haciendo referencia al deseo del obispado o del pastorado, sino que también me refiero a usted y a mí, el mensaje y el mensajero. Y este pasaje, mis queridos hermanos, nos habla de manera muy clara, y vuelvo y hago énfasis, por supuesto que hace una marcada diferencia entre el tipo de mensajero. Estamos hablando de Pablo como apóstol, de Pablo como misionero, de Pablo como pionero, como fundador de la iglesia en la ciudad de Tesalónica, pero sin lugar a dudas también, hermanos queridos, debemos tomarlo como el estándar, en especial lo que respecta al mensaje, es decir, al poderoso evangelio. El primer capítulo de esta carta, o más bien, en el primer capítulo de esta carta, el apóstol Pablo habló lo suficiente, o como decimos en nuestro país, habló largo y tendido acerca del testimonio de los tesalonicenses. No vamos a repetir nada de lo que vimos, pero es evidente de que Pablo glorificó al Señor por la fe salvadora de los tesalonicenses. Y lo repetimos en varias ocasiones, esta fe salvadora, lo único que produjo, fueron los frutos, fueron las buenas obras para las cuales los tesalonicenses habían sido creados. Frutos entre los que podemos destacar el servicio a Dios, el amor y la constancia, la perseverancia esperando el día de nuestro Señor. Y es algo que el apóstol Pablo recalca. Además de esto, si ustedes se fijaron bien o si ustedes prestaron atención, lo cual estoy seguro de que lo hicieron, Pablo hace énfasis en la certeza que él tenía de la elección soberana de Dios para con los tesalonicenses. Hablando de esa elección soberana, vimos las marcas de la elección soberana y de hecho hablamos tanto al respecto que no vamos a volver a tocar ese tema. Ahora llegamos al segundo capítulo y entre el segundo y el tercer capítulo, queridos amigos y hermanos, el apóstol Pablo parece enfocarse en su propia defensa. No lo hace de una manera tan clara como lo hizo en la segunda carta suya a los Corintios, pero casi podemos percibir por sus palabras en este capítulo 2 y 3 de Tesalonicenses
que el apóstol Pablo se estaba defendiendo, o más bien, estaba apelando al testimonio de la iglesia de Tesalónica, porque él simplemente apelaba a Dios y al testimonio de los creyentes. Así que parece que Pablo entonces se enfocase en hacer o en presentar una defensa. Y hay algo bien particular, mis amados hermanos, que casi podemos notar en todos los escritos paulinos, y es que de una o de otra manera había oposición. Había oposición. Ahora, por supuesto que el objeto final, o por supuesto que la persona sobre quien recayó gran parte de esta oposición fue el apóstol Pablo, y él lo sufrió en carne propia, por así decirlo. Debemos no perder de vista que la oposición era una oposición a Dios. Era una oposición al Evangelio. Eso lo debemos tener en claro. No era nada personal. No era que las personas no gustasen de Pablo. No gustaban de Pablo porque aborrecían al Dios que había salvado y del cual predicaba Pablo. Y eso sucede muy a menudo. Y aquí en Tesalónica, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, queridos amigos, aquí en Tesalónica había, o más bien, hubo y continuaba gran oposición en contra de la obra de Dios. Y no los voy a remitir, sino que les voy a leer el capítulo 17, el versículo 5 del capítulo 17 de Hechos. Ya lo citamos en ocasiones pasadas. Y nos hacemos la pregunta, ¿en Tesalónica de quién venía? ¿De dónde venía la oposición? Y el versículo 5 del capítulo 17 de Hechos nos dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, palabra envidia, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Es evidente, queridos hermanos, que la iglesia de Tesalónica nació en medio de una gran oposición. Pero esa oposición no quiero que la limitemos, o más bien, el contexto de segunda y tercera de primera de Tesalonicenses no nos impide que expandamos la oposición simplemente al maltrato físico. De hecho, esa oposición, cuando examinamos este pasaje, la encontramos que es una oposición también verbal y de calumnia. Entre las palabras o entre las acusaciones en contra del apóstol Pablo, quizás encontramos, por las palabras que el mismo apóstol Pablo usa, quizás encontramos de que Pablo estaba siendo acusado en la ciudad de Tesalónica de embaucador, a pesar de que lo único de lo que hablaba y lo único que proclamaba era la verdad. Otra cosa de la que el apóstol Pablo presumiblemente era acusado era de ser avaro y aprovechado, aun cuando en Tesalónica él rehusó de manera voluntaria a tomar lo que merecía. Pero hermanos, y antes de entrar en materia, quiero que pensemos un poco en los opositores, porque así son los opositores del Evangelio. Los opositores del Evangelio parece que no solamente tienen estima o preferencia por aquellos que predican un falso evangelio. Los opositores del evangelio parece que les agradaran más aquellos que predican un evangelio que no es evangelio, como lo hemos dicho notables o en incontables ocasiones. Y parece que estos opositores del evangelio no se limitaron simplemente a las cuestiones físicas, sino que también calumniaron al apóstol Pablo. Y esto es una muestra, queridos amigos, de que la calumnia o de que la mentira en contra de alguien que predica el verdadero evangelio es típico no de creyentes, sino de personas que se oponen al evangelio. No se le olvide eso.
Estos opositores, queridos amigos, estos opositores, en primera instancia, no eran personas creyentes, no eran personas convertidas. La palabra del Señor hace referencia a que eran judíos que no habían creído. Ahora, en aquel entonces eran los judíos que no habían creído al Evangelio los que se oponían a Pablo y a la promulgación del Evangelio. Hoy en día son profesantes de la fe cristiana los que se oponen a todo pastor que predique correctamente el Evangelio. Y esto va a ser claro a medida que vamos desarrollando el pasaje. Eran personas que no eran convertidas. Segundo, eran personas, y decimos que no eran convertidas, ¿por qué? Porque eran personas que usaban la mentira y la calumnia. Hablaron del apóstol Pablo algo que no era verdad del apóstol Pablo. Le dijeron, este hombre es un embaucador. Ahora vamos a analizar una palabra, un embaucador, un engañador. Y eso era calumniar al apóstol Pablo. Entonces, la repetición de sus calumnias o el continuo uso que estas personas daban de las mentiras en contra de aquel varón que predicaba el Evangelio, testificaba por sí mismo de que eran personas que no conocían la gracia del Señor. Eran personas que no habían creído en el Dios vivo, verdadero y salvador. Y estas personas, mis amados hermanos, en última de cuenta, a pesar de que el Evangelio prevaleció en esa región, estas personas simplemente eran enemigos del Evangelio, como dice la palabra. Ni entraban ellos mismos al reino, ni permitían que otros también entraran al reino. Y eso sucede, mis amados hermanos. Y debemos estar preparados para cuando nosotros nos enteremos de que hay opositores del Evangelio en medio de la iglesia. Y debemos estar preparados no solamente para defender el Evangelio, sino que debemos estar preparados, queridos amigos y hermanos, para hablar con el pastor acerca de aquellas personas que están calumniando, aquellas personas que están mintiendo en contra de otras personas y que están menoscabando el avance del Evangelio. Así que es una exhortación a manera de introducción la que tenemos. Los judíos incrédulos, mentirosos, se opusieron a la predicación del Evangelio y optaron por la turba y optaron también por la calumnia. Así que, queridos hermanos, teniendo esto como trasfondo, entreguémonos pues a estudiar estos versículos que están delante de nosotros en el corto tiempo que tenemos delante de nosotros. Versículo 1, porque vosotros tesalonicenses, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Qué hermoso, queridos hermanos, cuando un predicador, o en el caso del apóstol Pablo, qué hermoso fue que el predicador, el apóstol Pablo, como misionero, como evangelista, como apóstol, por supuesto, qué hermoso es que la conciencia del apóstol Pablo estuviese totalmente en paz con Dios. Y no solamente la conciencia del apóstol Pablo, no solamente es importante tener limpia conciencia, es importante que los demás a nuestro alrededor testifiquen de nuestro correcto proceder. ¿Por qué? Porque usted puede decir, es que Dios juzga, es que Dios conoce los corazones, pero los que estamos a su alrededor estamos viendo de que usted es una persona que ama las mentiras, estamos escuchando de que usted es una persona que calumnia al hermano, estamos viendo una y otra vez una cosa y otra vez la otra. Entonces, hermanos, no es suficiente que nos demos paños de agua tibia diciendo, es que Dios conoce mi corazón, es que yo tengo limpia conciencia. No, el apóstol Pablo apela al testimonio público de aquellos en la ciudad de Tesalónica. Y es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo, vosotros mismos, hermanos tesalonicenses, nos habéis conocido, habéis escuchado el tipo de evangelio que he predicado, sabéis las razones y los motivos por las cuales lo he hecho. Así que vosotros, tesalonicenses, sois mi mejor argumento de defensa. Por eso a mí no me preocupa, queridos hermanos, cuando hay personas en la congregación que detractan de la vida del pastor. Por eso no me preocupa
aún con toda la transparencia que les he dicho, aún con todas las cuentas que le rindo a quien ha querido escuchar de cuentas. Por eso a mí no me preocupa, no solamente porque mi conciencia está en completa paz, sino porque la iglesia testifica acerca de mi correcto proceder. Lo que sí me preocupa es el daño que estas personas malintencionadas causen a la iglesia. Y debemos todos estar alertas, porque la iglesia no me pertenece a mí. La iglesia es el cuerpo del Cristo que te ha salvado. Así que todos los creyentes, esto no se lo pido a alguien que no sea creyente, pero todos los creyentes tenemos arte y parte defendiendo nuestra congregación, defendiendo el que Dios ha puesto como pastor, defendiendo los oficiales que el Señor vaya a poner, defendiendo lo que se haga, siempre y cuando nos sujetemos al patrón bíblico. Tenemos que tener cuidado, pero regresemos al punto. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a nosotros nos resultó vana. ¿A qué hace referencia? Bueno, Pablo apela a la memoria de los tesalonicenses. Pablo no está forzando a los tesalonicenses que diga algo que no sea correcto o algo que no sea o que no refleje la realidad. Vosotros sabéis, tesalonicenses. Ahora, ¿qué sabían ellos? Bueno, que la visita del apóstol Pablo no había sido en vano. Que la visita del apóstol Pablo no había sido estéril, que por el contrario, la visita del apóstol Pablo a Tesalónica, que fue por 3 semanas, y en esto nos debatimos si fue 3 semanas o un poco más de 3 semanas, dio fruto. ¿Y dio fruto en qué sentido? Bueno, mis amados, el fruto en una obra, y lo repito, esto es para nosotros como iglesia, y esto es para aquellos varones que sienten el llamado del Señor. El fruto no se mide técnicamente y estrictamente hablando, no se mide en el número de personas ni en cuánto es el monto de la ofrenda semanal. Esas pueden ser consecuencias lógicas de que el Señor de cualquier manera está bendiciendo. El fruto de una congregación bíblica se mide en términos de obediencia a la Biblia. Es así de fácil, queridos hermanos. Pablo había ido a Tesalónica, había proclamado el Evangelio y muchos se habían convertido al son de la trompeta del Evangelio. Ahora, la palabra es muy clara y la palabra me dice de que solamente algunos judíos fueron creyentes, solamente algunos judíos fueron creyentes, pero me dice, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. La visita de Pablo a Tesalónica había sido bendecida por el Señor en conversiones. El Señor había estado obrando, había obrado, y el apóstol podía decir, por eso cuando yo fui a vosotros, las cosas no siguieron como antes de yo ir. Hubo crecimiento, hubo bendición, hubo poder de Dios manifestado. Por eso el apóstol Pablo dice, nuestra visita no fue en vano. Es decir, no fuimos a perder el tiempo. Y querido amigo, si algún día el Señor te llama a ti a servirle, no se te olvide de que el fruto lo vas a ver por conversiones también. El Señor va a apoyarte a ti y a tu ministerio por medio de conversiones, por medio de la obediencia que las ovejas muestren a la palabra que vas predicando. Esa es la manera como el Señor avala tu ministerio. Lo avala de una manera bíblica. Entonces, oh tesalonicenses, vosotros sabéis bien que nuestra visita a vosotros nos resultó vana, pues habiendo antes padecido, este es el versículo 2, la primera parte, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ¿cómo sabéis? Por supuesto, recuerden que el apóstol Pablo fue ultrajado grandemente en la ciudad de Filipos y fue encarcelado en la ciudad de Filipos. ¿Por quién? Por los mismos de siempre. Ahora, después de que de Filipos fue a Tesalónica, a Tesalónica, también los inconversos, los opositores del Evangelio, causaron problemas. Y después de Tesalónica, siguieron causando problemas. ¿Dónde? En Berea. Así que la oposición al Evangelio no pasa aquí, no, pasa en todas partes, queridos hermanos.
En todas partes hay oposición al mensaje del Evangelio, pero el apóstol Pablo argumenta y dice, oye, a pesar de que fuimos ultrajados, perseguidos y encarcelados en Filipos, como vosotros bien sabéis, a pesar del sufrimiento soportado en Filipos, parece decir Pablo, no nos devolvimos para la casa. No nos retractamos de la labor que nos había sido encomendada, sino que, miren la segunda parte del versículo 2, sino que tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Queridos amigos, en medio de gran oposición, el apóstol Pablo no se retracta, no se encoge, no se arrepiente de la responsabilidad a la cual él había sido llamado o la responsabilidad que se le fue encomendada, sino que por el contrario le recuerda a los tesalonicenses en medio de la oposición en Filipos, en Berea y en Tesalónica, nosotros decidimos hacer lo único para lo que fuimos comisionados, a saber, predicar el Evangelio de Cristo. Y ese, mis amados hermanos, es el propósito de toda iglesia cristiana. Es predicar el Evangelio de Cristo en todas las partes, en todas las naciones, para hacer discípulos. Y una vez estén los discípulos, entonces a esos discípulos se les edifica por medio de la predicación de otras doctrinas. La iglesia no está hecha, queridos hermanos, para ser un club social o un club de beneficencia. La iglesia, por supuesto, debe demostrar su amor de esa manera siempre y cuando la palabra lo permita. Pero la iglesia no está hecha ni para que socialicemos ni para que hagamos otras cosas. Vamos a socializar después de que tengamos común unión en el Evangelio y vamos a socializar de una manera bíblica. No esperemos buscar lo contrario o no esperemos buscar que la Escritura se acomode a lo que yo quiero. No, y además esta es una iglesia, mis amados hermanos, donde nosotros queremos simplemente predicar el Evangelio. Así que el apóstol dice, a pesar de las dificultades y de la gran oposición, por la gracia del Señor, Él nos ha concedido denuedo para predicar, para anunciar el Evangelio. Y aquí entramos a dos puntos, y es a lo que yo quiero tratar en la noche de hoy. El mensaje y el mensajero. El mensaje y el mensajero. Versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Con respecto al mensaje, podemos hablar cuatro cosas, queridos hermanos, a la luz de este versículo, a la luz de este pasaje. Lo primero, las palabras de aquel glorioso evangelio fueron dichas por medio de una exhortación. ¿Saben? No fue, tiene que creer el Evangelio, o voy a hacer esto para que usted pase al frente y crea en el Evangelio, sino fue por medio de un discurso argumentativo y lógico a manera de ruego. En otras palabras, la proclamación del Evangelio siempre fue de carácter persuasivo, pero con argumentos lógicos, con verdades inteligibles, mis amados hermanos. No con cuestiones manipuladoras. Fue una exhortación que les hacía Pablo a despertar del letargo de la idolatría. Es como si Pablo les estuviese diciendo, oye, tesalonicenses, despertad de la idolatría en la que estáis, porque estáis ofendiendo al Dios vivo. Es como si el apóstol estuviese diciendo, oye, que despierten vuestras almas, voy a predicar el Evangelio para que así el Señor haga el llamado interno en vosotros. Ese era el ruego de que los tesalonicenses miraran a Cristo con los ojos de la fe. Así que nunca la predicación del Evangelio fue una orden. Nunca la predicación del Evangelio es usted tiene que creer, o usted tiene que pasar al frente, o usted tiene que hacer una cosa, o usted tiene que hacer la otra. No, siempre fue un conjunto de razonamientos a manera de ruego, a manera
de exhortación, de invitación, queridos hermanos. Lo segundo que nosotros podemos ver acerca del mensaje era que el evangelio se proclamaba de una manera lógica, pero exhortando, razonando, pero invitando, sino que también el evangelio no contenía nada de error, absolutamente nada de error. Dice el apóstol Pablo, porque nuestra exhortación, haciendo referencia al evangelio, no procedió de error alguno. Es decir, no podía contener error. Era la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente es infalible, y les he explicado esto antes, sino inerrante. No hay en ella error alguno. Dios no se equivocó revelando su palabra. Los autores inspirados solamente respondieron al poder del Espíritu Santo que ejercía sobre ellos o que trazaba el camino por donde ellos iban a recorrer. Así que, hermanos, en la predicación del evangelio no hay error alguno. Era la verdad de Dios. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Nuestra predicación no era la típica argumentación mentirosa que hacen aquellos palabreros que se llaman filósofos y que además son paganos, sino que nuestro llamado al arrepentimiento, nuestra rogativa a que ustedes miraran a Cristo con los ojos de la fe, no contiene error alguno. Es la bendita palabra del Señor, es una verdad que no lleva a las personas cautivas al error, sino que es el instrumento por el cual Dios nos saca del error. Acabamos de leer un par de testimonios, como la verdad de la palabra del Señor sacó a unos hermanos del error. Así que, queridos hermanos, era un evangelio que era proclamado con argumentos, con razonamientos, pero era siempre una exhortación. No hubo presión, no hubo manipulación de ningún tipo, y era este mensaje que es verdad. Pero continúa el apóstol Pablo hablando del mensaje, porque nuestra proclamación del evangelio no procedió de error. Bueno, y tampoco en nuestras palabras dice, no había impureza. Ese mensaje no iba a corromper a nadie, mis amados hermanos. En contraste, como les dije, con la mayoría de las enseñanzas de los filósofos paganos en aquellos tiempos, en contrario con ese tipo de enseñanzas, el evangelio, cuando era sazonado con la gracia del Señor y cuando convertía a las personas, solamente producía todo lo opuesto a las enseñanzas perniciosas y licenciosas de aquellos palabreros paganos. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Oye, miren los frutos que dio el evangelio. Miren que estas personas eran paganas, eran idólatras, se les predicó la verdad, no se les forzó, se rogó, se razonó con ellos, se presentó la verdad y mírenlos, ahora están viviendo una vida pura, una vida totalmente opuesta a la que vivían antes. ¿Ven el punto, mis amados hermanos? Por eso el apóstol Pablo en su defensa, oye, ustedes son testigos, hermanos en Tesalónica, que no los forcé, sino que les rogué. No fueron mentiras, sino que fue la verdad, y vuestras vidas dan testimonio de la pureza de las palabras del evangelio. Amado, este era un mensaje puro, un mensaje que no había sido medrado. Es decir, Pablo no le aumentó para que fuese popular, pero era también un mensaje que no fue adulterado. Es decir, Pablo no le quitó para que nadie se ofendiera. Y querido amigo, ese es el evangelio. El evangelio es el mensaje de Dios, no es el mensaje del hombre. El evangelio es aquel mensaje que ofende profundamente al pecador. Lo ofende tanto que causa en el pecador dos cosas. Uno, o endurece el corazón de los pecadores, porque le tienen gran ofensa, porque se sienten ofendidos cuando escuchan el verdadero evangelio, o quebrantan sus corazones de tal manera que el evangelio produce en ellos el objetivo o la razón por la cual la palabra fue enviada. Así que ese es el tipo de resultados que tenemos de predicar el evangelio. En unos, conversiones, gloria al Señor. En otros, dureza de corazón, tremendo. Y en los creyentes, edificación.
Damos gracias pues porque ese bendito evangelio es un mensaje lógico, verdadero, es un mensaje lleno de rogativas, de exhortaciones, pero es un mensaje puro, sin impureza y sin tacha. Y continúa hablando el apóstol Pablo de ese mensaje, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, pero fíjense que cambia aquí un poquito, dice, no procedió de error, es decir, no vino del error, no vino de la impureza y tampoco produjo error o produjo impureza, ni fue por engaño. Es decir, yo no prediqué, tesalonicenses, el evangelio mediante trucos y triquiñuelas, engañándolos. Y aquí es donde nosotros deducimos que quizás los opositores del evangelio usaron la palabra embaucador. La Reina Valera dice engaño. El original en griego hace referencia a trucos, a triquiñuelas, a cuestiones aquí y allá de personas que querían engañar, haciendo referencia a aquellos palabreros y aquellos mentirosos que decían obrar grandes cosas, que iban de ciudad en ciudad. Entonces, queridos hermanos, ese es el mensaje en el contexto en el que estamos viendo. Dijimos el mensaje y el evangelio. Pablo habla primero del mensaje y ya vimos las características del mensaje, pero ahorita llego a la parte donde quería llegar. Ahora Pablo habla del mensajero. Y el mensajero, querido amigo y hermano, o querido hermano más bien, perdón, somos tú y yo. Somos mensajeros de Dios. A los creyentes se nos ha dado un mensaje que dar. Y ese mensaje no es nada más que el mensaje que nos dieron a nosotros cuando nos predicaron el evangelio. Ese mensaje es un mensaje sobre el cual no tenemos prerrogativa para cambiarlo de ninguna manera. Más bien, el creyente tiene una obligación de pasar el mensaje, no solamente a los miembros inmediatos de la familia, sino también a todas las personas que están a su alrededor. Ese bendito mensaje, mis amados hermanos, era un mensaje puro, era un mensaje de verdad, era un mensaje de poder, había producido frutos, pero ahora quiero hablar del mensajero. Y quiero hablarlo o enfocarlo más bien sobre aquellos varones que hoy sientan o que quizás en el futuro puedan sentir el llamado a imitar al apóstol Pablo predicando el evangelio. Buena cosa es anhelar obispado, dice la palabra del Señor. Claro que es buena cosa, es un llamado supremo y excelso, pero lo que no se nos debe olvidar, queridos hermanos, son las características de una persona a quien Dios llama a predicar el evangelio. Y una vez más, mientras que este llamado es para que todos seamos mensajeros de este glorioso mensaje, quiero enfocarme en aquellos de ustedes que hoy sienten el deseo de proclamar el evangelio o que más adelante el Señor los vaya a llamar a proclamar el evangelio. En primera instancia, continuemos con el versículo que sigue. Sino que según fuimos aprobados por Dios. Según fuimos aprobados por Dios. Ustedes tendrán buena memoria, porque en el día del Señor pasado hablábamos de un pasaje donde también estaba la palabra aprobados, para que aprobéis lo mejor. Y definíamos la palabra aprobado o aprobar como aquella cosa, muchos dicen que estaba haciendo referencia a alguien que trabajaba los metales, más particularmente el oro o la plata, y definíamos la palabra aprobar como aquella cosa que se mira a la luz del sol. ¿Ok? Y entonces cuando el apóstol Pablo dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo, nuestro testimonio estuvo a la luz pública y no hubo reproche de ello.
Nuestro testimonio fue probado a la luz pública y en últimas de cuentas Dios lo avaló. Así que, mis amados hermanos, ¿quiénes son los obreros aprobados? En primera instancia, son aquellas personas cuyos testimonios son examinados. Es increíble, fíjate tú, estaba yo viajando en cierta parte y alguien se me acerca y me dice: pastor, yo siento el llamado. Es un irrespeto tremendo. El pastor de él estaba al lado y esta persona se me acerca a mí, y eso es lo que suele suceder. Uno va a visitar otra iglesia, otros pastores lo visitan a uno, y las ovejas del rebaño de uno le van a hacer preguntas a ese pastor que no le deben hacer. Bueno, lo mismo me pasó a mí. Y entonces aproveché eso pues para darle una buena cátedra en el amor del Señor. La persona se me acerca y me dice: pastor, yo siento el llamado del Señor. Y yo le dije: yo eso no lo sé. Yo eso no lo sé, ni yo te puedo decir si lo tienes o no, porque yo ni siquiera te conozco. Yo ni siquiera he visto tu testimonio. Pero yo creo que el pastor sí. ¿Tú crees? Queridos hermanos, el obrero aprobado no es una persona que de un momento a otro tiene un simple deseo producto de cualquier motivación. No, el obrero aprobado es aquella persona que por la gracia del Señor su testimonio es apreciado y avalado en medio de la congregación. El obrero aprobado tiene un testimonio irreprensible. Irreprensible, como lo definíamos también el domingo pasado. Irreprensible no es perfecto, intachable, inmaculado, de tal manera en que si el pastor cometió este error, ahí tiene, ese no es de Dios. O si el pastor cometió aquel otro, no. Irreprensible significa aquella persona cuyo testimonio no es de mal ejemplo para los demás. Así debe ser un varón de Dios. Así debe ser un pastor, así debe ser un misionero. En otras palabras, de esta iglesia, mientras yo viva, de aquí nadie saldrá a otra ciudad con un testimonio que sea de mal ejemplo para otros. ¿Por qué? Porque estaríamos incumpliendo la Escritura, mis amados hermanos. Una persona aprobada por Dios es una persona responsable. Responsable, a quien se le pueda encomendar algo y quien se responsabilice por el cumplimiento de esa instrucción. Una persona, un varón aprobado por el Señor, es evidente de que su testimonio va a reflejar que no solamente es responsable, sino constante. Amados hermanos, y para quienes de ustedes después de 3 años y 9 meses no lo han notado, una de las maneras como un pastor prueba a una persona en un trabajo es por su constancia. Es una persona que comienza una labor y después dice: no, yo no puedo hacerla. Y mientras que entiendo que hay cuestiones que pueden impedir el servicio de una persona, siempre la constancia es una gracia del Señor que tú estás observando en los hermanos. Un varón, imagínate, hermano querido, Ve a la ciudad XYZ porque hay una gran necesidad. La iglesia te va a apoyar. Y el hombre llega a la ciudad XYZ y comienza con ánimo, y a los 15 días, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 5 meses, al año, a los 2 años dice: me cansé, yo mejor me voy. O sea, mira dónde va a quedar el nombre de Cristo. Y mientras que la iglesia no tiene el poder para mirar el futuro, sí tiene la mente de Cristo y tiene el discernimiento del Señor. Por lo tanto, debemos orar para que el Señor levante personas cuyo testimonio sea aprobado, personas responsables, personas constantes, personas que no amen el dinero. Pastor, yo soy cristiano y yo no amo el dinero en lo absoluto. Bueno, hay hermanos queridos en el Señor que piensan de constante en las cuestiones económicas, de constante. Todo a su alrededor gira: ¿qué es lo que tengo que hacer para conocer o para conseguir más dinero? No, es un peligro enviar a un tipo de personas a una nueva obra, tipo de personas como estas, a una nueva obra, cuando su corazón va a estar todavía pensando: ¿cómo voy a conseguir más dinero? ¿Cómo puedo hacer esto mejor para ganar esto? ¿Cómo puedo conseguir esta platica? ¿Será que mientras hago esto también puedo? Cierto, hermanos, el varón de testimonio aprobado no puede amar el dinero.
Debe ser un varón que confíe plenamente en el Señor, de tal manera que esté convencido de que el Señor lo ha llamado. ¿Por qué? Les explico ya. Cuando en el ministerio, varones, vienen las dificultades, vienen los problemas, vienen los ataques o viene la carencia, a ti, varón de Dios, nunca se te debe olvidar quién es el que te ha llamado. Deberías temblar si tú mismo te has llamado. Deberías temblar si tú mismo te has llamado, porque te toca buscarte la plata como sea. Pero si es que tu testimonio ha sido puesto a la luz del sol, ha sido aprobado por Dios y Dios te ha llamado, descansa, porque el Dios que te ha llamado te va a proveer. Poco o mucho, como a Él bien le plazca, de eso no te preocupes. Esa no es la incumbencia de un predicador. Un varón aprobado es aquel que debe tener vida sacrificada. Vida sacrificada. Debe ser una persona fiel. Ahora, fíjense lo que dice. Sino que según fuimos aprobados por Dios. La pregunta es, ¿para qué? ¿Con qué? ¿Cuál fue el motivo por el cual mi testimonio Dios lo aprobó? Bueno, para que se nos confiase el Evangelio. Nunca una iglesia debería confiarle la proclamación del glorioso Evangelio a una persona cuyo testimonio no haya sido aprobado. Esa es la conclusión de este versículo, mis amados hermanos. Entonces, en primer lugar, todos debemos buscar nuestra aprobación delante del Señor. Ninguno de nosotros debería tener temor alguno de que todo lo que nosotros hacemos sea conocido por los demás. Ninguno. Segundo, un verdadero predicador del Evangelio debe predicar el Evangelio sin usar palabras halagadoras o aduladoras. Versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Fijémonos entonces, queridos hermanos, prestemos atención en el versículo 5. Porque nunca el verdadero predicador del Evangelio usa palabras lisonjeras. Y por eso es que muchos no quieren al verdadero predicador del Evangelio. Porque no usa palabras acariciadoras, porque no les está acariciando el pecado, porque no les está diciendo Dios va a hacer la obra en ti, no hagas nada, Dios te va a santificar, no hagas nada, porque no están proclamando el arrepentimiento, no te preocupes, cree en Cristo y eso es suficiente, no te arrepientas, Dios después va a hacer la obra en ti. No, amados hermanos, el varón que predique el Evangelio debe ser una persona que nunca, dice la palabra, nunca usa palabras lisonjeras. Palabras que quieren adular a la otra persona para que la otra persona no se vaya de la iglesia. Palabras que quieren contemplar o que quieren exaltar a una persona para que esta persona siga ofrendando. Nunca. Un pastor, lo decía ahorita la hermana, para mayor ejemplo que no lo tenía ni siquiera preparado. La disciplina, palabras de la hermana, la disciplina eclesiástica no se ejercía y mucho menos con aquellos que ofrendaban más. No, mis amados hermanos, un varón de testimonio aprobado es una persona que predica el Evangelio sin lisonjas, sin adulaciones, queridos hermanos. Si lo creen, gloria al Señor, y si no lo creen, fueron advertidos. Pero una persona que predica el Evangelio, dice, no debe ser amante del dinero. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, como vosotros lo podéis testificar, dice Pablo, ni encubrimos avaricia. No hay o no debe haber motivo económico alguno para que alguien quiera predicar el Evangelio. Y aquí es donde lamentablemente hay miles de personas predicando el Evangelio, dice Pablo, por ganancias deshonestas.
Hay muchas personas que han fracasado en sus estudios, en sus trabajos, en todas partes, y lo único que les queda, yo creo que Dios me está llamando, sí, esa va a ser mi manera como me voy a ganar la vida. No, mis amados hermanos. El varón irreprensible es un varón que no desea tener más de lo que Dios le ha dado. Es un varón que si bien puede progresar, claro que sí, para él la prioridad no es del aspecto económico. Así que, querido varón del Señor, si tu prioridad en la vida es el aspecto económico, el cuánto tengo o lo mucho que yo voy a conseguir, el evangelio no es para ti. Sigue siendo hermano, sigue siendo miembro de la iglesia, pero si tu vida la gobierna el cuánto vas a tener, el evangelio no es para ti. Cuarto, un verdadero predicador del evangelio debe siempre menguar para que Cristo sea exaltado. Y quiero hablar de manera específica al respecto de esto. El que predica el evangelio no debe ser un showman, no debe ser un payaso, ni un comediante, ni un actor, ni debe buscar ser el centro de atracción, ni debe buscar la gloria de nadie, mis amados hermanos. Y vuelvo, insisto, en el ejemplo de Spurgeon, que Spurgeon antes de predicar decía: Señor, que yo pueda esconderme tras la cruz de mi Salvador para que nadie me mire a mí, porque no quiero recibir la gloria de hombres. Hermanos, la gloria de los hombres es efímera, es pasajera y en nada va a ser de provecho para tu vida, sino más bien para que el Señor te reprenda. Pero un predicador no predica para ser visto. Hay personas que quieren servir en el púlpito para ser vistos. Hay personas que quieren solamente servir en ciertos trabajos públicos porque son showman, quieren ser vistos, quieren notarse. Oh, yo estoy sirviendo aquí, oh, estoy sirviendo allá. Oh, mis hermanos, cuánto respeto le tengo a aquel que viene a limpiar la iglesia cada sábado, que nadie lo conoce. Cuánto respeto le tengo a aquel que sin nadie le diga viene a limpiar los baños, aquel que sin nadie le diga viene a reparar lo que está dañado. No, mis amados hermanos, el varón que desee servir al Señor en la proclamación del evangelio debe ser un varón que no busque la gloria suya, sino busque la gloria del Señor. Una persona que trabaje sin esperar reconocimiento. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, cuántos meses? La última vez que alguien me dijo: pastor, gloria al Señor por la predicación, fue más o menos hace 9 meses, 8 meses. Con eso no les estoy diciendo de que me lo digan todos los días, no. Pero de cuánta bendición es cuando una oveja agradecida por la palabra del Señor se acerca y con humildad dice: pastor, gloria al Señor. Dice Charles Spurgeon: alentad a vuestro ministro. No esperamos lisonjas, ni agradecimientos, ni recompensas, ni nada. Pero cuán descuidados somos nosotros los ministros muchas veces, hermanos queridos. Así que el varón que siente el llamado para predicar el evangelio, no espere reconocimiento alguno, porque si se lo dan una vez cada año, es mucho. No espere que le den las gracias por nada. Si se las dan, gloria al Señor, usted a la vez glorifique a Dios. Pero no espere nada de eso, porque entonces el evangelio no es para que usted lo proclame. Hombre, claro, lo podemos proclamar en cualquier parte, pero de manera pública, como lo hacía Pablo, Silvano, o Silas y Timoteo, para proclamar este evangelio de manera pública, desde un púlpito, poniéndole sentido, como dice el pasaje en Nehemías, para que el pueblo lo entienda, se requieren varones aprobados por el Señor. Se requieren varones firmes, que no tiemblen cuando las personas se le vayan de la iglesia por predicar el verdadero evangelio. Se requiere varones que no amen las ganancias deshonestas, varones que no lo hagan por el dinero, varones que no quieran ser el centro de atención. Esos son los varones que se necesitan en la iglesia. Y entonces, como pastor, dices: ¿a quién, Señor? Bueno, Dios se levanta a sus siervos de entre la iglesia, mis amados hermanos.
Pero siempre, queridos hermanos, siempre los predicadores del Evangelio deben ser de testimonio aprobado e irreprensible. Si después de mi conversión yo me entregué de nuevo a las drogas y me entregué de nuevo al licor y me entregué de nuevo a la sinvergüencería y al pecado, mi testimonio no es un testimonio irreprensible. Es un testimonio que siempre va a ser usado en mi contra, porque siempre después de mi conversión, siempre pudo servir para que otros vituperaran el nombre de Cristo. Y si bien Cristo me perdonó, el testimonio no es ya irreprensible, porque se convierte en un mal ejemplo. Ese es el pastor. Ese es el pastor que después de la conversión hizo esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, si el pastor después de la conversión hizo eso, y si después está proclamando el Evangelio, pues yo también puedo hacer esto y esto, me arrepiento y después vuelvo al púlpito a proclamar el Evangelio. No, mis amados hermanos, no es así con el Evangelio. ¿Quiere el Señor pues entonces, me excusan ustedes la particularidad que hice al respecto del mensajero como tal? Pero este es el pasaje que tenemos enfrente de nosotros y quise que a manera de aplicación fuese o tuviese significado, repito, para todos, pero también en especial para aquellos varones que ahora sienten el llamado o que el Señor los llamará más adelante. No lo sé, eso no lo sé yo. ¿Quiere el Señor pues entonces usar estas palabras para la gloria de su nombre? ¿Quiera el Señor obrar o evidenciar sus testimonios en medio de la dificultad? ¿Quiera Dios que estos varones estén dispuestos siempre a darse a sí mismos, siempre a gastar sus vidas por el Evangelio y aún como Pablo a gastar de lo que él tenía, mis amados hermanos? Como bien dice un himno en el inglés, gasté mi vida proclamando el Evangelio y gasté todo lo que yo tenía. Una persona que ama el dinero no puede aspirar a proclamar el Evangelio, mis amados. Vamos pues entonces a dar gracias a nuestro Señor, a terminar este culto de adoración al Señor.